El tema que vamos a tratar el día de hoy lo he titulado Ministros del Evangelio. Ministros del Evangelio. Vamos a ver a grandes rasgos las dificultades que se viven dentro del ministerio, ¿no? Aquellas situaciones en las que muchas veces no consideraríamos que ocurrieran, porque cuando venimos a la iglesia pensamos que todo es amor y paz, que todo es armonía, y pensamos que todo es color de rosa, mismo el trato entre nosotros. Y cuando no pasa mucho tiempo, cuando descubrimos que todavía sigue habiendo en nosotros esos rasgos que nos inclinan hacia la maldad, que de alguna manera brota dentro de nosotros mismos, causa conflicto entre nosotros. O incluso pensamos que embarcarnos al ministerio es como ahora lo pintan muchos predicadores contemporáneos, donde aparentemente todo es éxito, todo es fortuna, todo pinta bien de color de rosa. Y nos vamos a dar cuenta que el ministerio no siempre es así. Ciertamente hay tiempos de bonanza, tiempos de gran entusiasmo, de éxtasis, de pasión por Dios, pero hay otros momentos en los que generalmente no resulta muy prometedor la situación. Vamos a analizar un caso en el sentido del ministerio, hablando del ministerio de Pablo. Les quiero hacer una pregunta. Si te dijeran que te queda poco tiempo, o si supieras que te queda poco tiempo de vida, ¿qué es lo que tú harías? Si tuvieras que dar unas últimas palabras, ¿a quién se las dirigirías? Si te quedara ya tiempo corto, ¿a quién heredarías? ¿Qué harías con todo lo que pudieras tener? O sea, ¿qué es lo que harías sabiendo que te queda poco tiempo, que tu muerte es inminente? Miren, esto fue lo que ocurrió en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se encontraba en el calabozo cuando él escribe la segunda carta a Timoteo. El apóstol Pablo, de alguna forma, estando en el calabozo, él presentía que su muerte era inminente. Y estando en esa situación del calabozo, y el calabozo, no crean que es algo así. O sea, imaginarnos el calabozo en los tiempos del apóstol Pablo era una verdadera tortura. O sea, estar ahí sin luz, con ese frío probablemente, y estando en esa situación, llegan a sus oídos que su amado hijo Timoteo en un momento se encontraba titubeante en sus convicciones. Y debido a que probablemente, o mejor dicho, Timoteo se encontraba titubeante, debido a que en esa misma época sucede que Nerón se levantó en contra del cristianismo. Y vino una persecución en contra de la iglesia cristiana, la cual probablemente haya sido el detonante por la cual Timoteo empezó a ser titubeante respecto a sus convicciones en la vida cristiana. El panorama en el que se encontraba la iglesia en ese entonces era un panorama gris. Era oscuro para la fe cristiana. Pensemos en lo siguiente. Una de las columnas fundamentales del cristianismo se encontraba preso. A días, a un tiempo de ser muerto. La iglesia interna encontraba adentro de la iglesia, entre sus filas, encontraba mucha apostasía. Fuera de la iglesia, la presión externa era inmensa. ¿Por qué? Porque Nerón se había levantado para perseguir a la iglesia cristiana. De alguna forma encontramos que mismo Pablo había sido testigo de muchas personas que habían apostatado de la fe, se habían apartado. En la segunda carta a Timoteo, él menciona a Fígelo y Hermógenes, que se apartaron de la fe, apostataron. Muchos dentro de la iglesia, Pablo también le escribe que tenían solamente apariencia de piedad. O sea, estaban infiltrados en la iglesia. Uno de sus colaboradores más cercanos, llamado Demas, lo abandonó, amando este mundo. Pablo, al final de su ministerio, quedó solo. Ahora, ¿te puedes imaginar un hombre con un recorrido como él, un hombre con tal hazaña, usado por Dios grandemente, que escribió más de casi la mitad del Nuevo Testamento, terminar sus días así? Muchos pudieran considerar, bajo cómo miden el éxito ministerial, que él fue un fracasado. Él fracasó.
¿Por qué? Porque estaba en la cárcel, estaba a punto de morir. Su hijo en la fe, su mayor discípulo, estaba titubeante en sus convicciones. La iglesia había apostatado dentro de sus filas. Había una persecución de una manera acérrima, de una manera fiera en contra de la iglesia por Nerón. Pudiéramos deducir que Pablo había fracasado en su ministerio, se quedó solo. Dice el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, verso 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Qué trágico, ¿no es cierto? Muchos pudieran decir, Señor, yo quisiera tener el entendimiento del apóstol Pablo. Yo quisiera de alguna manera ser usado como el apóstol Pablo, pero vemos solamente lo que está por fuera, ¿no? Las cosas que de alguna manera él hizo, él realizó, los hechos, que humanamente él pagó un precio por todo eso, pero no vemos de una mirada, de una perspectiva más profunda lo que implica el ministerio en un periodo de desierto. En un periodo donde llega al final de sus años y cómo muere solo. Hay muchos en la época contemporánea, como podría mencionar David Wilkerson, una persona que su manera de morir fue trágica. ¿Por qué? Porque iba en una autopista manejando y un camión lo embistió de frente y murió automáticamente. ¿Te puedes imaginar cómo hombres a través de la historia y contemporáneos que llevan una vida intachable ministerialmente, que son una voz en el desierto en el que vivimos y su muerte es trágica? Es uno de esos casos, el caso del apóstol Pablo. Pero aún así, a través de todas esas adversidades, dice segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, sin dudar, el ministerio no es algo fácil. No es algo en lo que nosotros pudiéramos esperar siempre tiempos de gran bonanza. Haber tiempos donde pudiéramos sentirnos solos, abandonados, donde pudiéramos llegar a pensar que no la hemos hecho muy bien. ¿Por qué? Porque no vemos, según nosotros, el fruto que deberíamos de ver de acuerdo al esfuerzo que damos. Sin embargo, Pablo al final de su vida y al final de su ministerio, el panorama que estaba alrededor también fue triste. En el sentido que fue un panorama gris. No era lo que muchos ahorita pudieran evaluar como un ministerio exitoso, donde hay miles y miles de seguidores, ¿no? Ahí llenando sus iglesias. Esta semana precisamente, mirando ahí el YouTube, miré que hay una iglesia grande en Colombia donde hay mucho avivamiento según ellos. Y cumplieron 33 años del ministerio. Y tú miras ese lugar, se ve impresionantemente impresionante. O sea, miles y miles de gente estar ahí. Y pudiéramos nosotros decir que eso es éxito. Pero ¿cómo medimos nosotros el éxito? ¿Lo medimos en base a estos frutos o lo medimos bajo el fruto de lo que se espera? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Porque para muchos, así como miden el éxito ministerial, pudiéramos llegar a la conclusión que también el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue un fracaso. Porque al final también se quedó solo. Al final quedó abandonado. Nadie, aquella multitud que lo seguía, al final dice Juan 6 que le dieron la espalda. ¿Por qué? Porque lo que Jesús les dijo fue demasiado duro y confrontador para sus vidas. Cuando tú miras las enseñanzas de estos famosos ministerios, no hay confrontación. No hay de alguna manera una realidad con su manera de vivir, con la verdad de las Escrituras. De alguna manera se han agolpado maestros de acuerdo a la concupiscencia de la gente. Y bueno, todo el mundo le gusta estar en el lugar donde al final es agradable escuchar el mensaje, que se conforma a los deseos y al placer del corazón. El día de hoy vamos a ver 4 cosas que nosotros debemos de considerar como maestros, como cristianos en general,
como discípulos de Jesucristo que decidan en un momento dado, pues, ser usados por Dios. El primer punto que vamos a ver es todo cristiano, sobre todo aquel que ha decidido ser usado por Dios, debe de tener un depósito en su vida de la palabra de Dios. En segundo lugar, vamos a ver que necesitamos tener fidelidad en la manera de proclamar la palabra de Dios. En tercer lugar, vamos a ver que cuando tenemos un depósito y pronunciamos la palabra fielmente, debemos de estar listos para sufrir. Y en cuarto lugar, vamos a ver que debemos de preparar a la siguiente generación. Vamos a ir comenzando el día de hoy y quiero comenzar ahí en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 7, para continuar con la vida de este apóstol Pablo y ver el contexto en el que se encontraba. Él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Imagínate un hombre que se encuentra a pasos de la muerte, tiene todavía la capacidad de producir palabras de aliento a su hijo en la fe. Qué increíble, ¿no es cierto? O sea, estás a punto de morir, estás viendo que todo aparentemente es una desgracia a tu alrededor y a pesar de eso no mira su estado en el que está, sino que ve el estado de su hijo en la fe y lo impulsa y le provee palabras de ánimo, palabras de aliento. De hecho, si tú comienzas a leer el capítulo 1, te vas a dar cuenta que son las palabras de un padre amoroso para con su hijo. Se los quiero leer. Vayamos ahí a segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Verso 3. Bueno, desde el 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Fíjate el término, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Fíjate, me acuerdo de ti. Amado hijo, me acuerdo de ti. Quiero que sepas que en mis oraciones te llevo presente. Fíjate el verso 4, deseando verte. Esos términos hablan de una persona que realmente es honesta en el deseo de esperar ver algún día a otra persona. Dice, deseo verte, te recuerdo en mis oraciones, amado hijo. Dice el 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Te imaginas, Pablo, en este momento, si él no hubiera tenido ese amor y ese aprecio por Timoteo, de alguna manera sus palabras hubieran sido diferentes? ¿Por qué? Porque toda su vida invirtió el tiempo en preparar a la generación que venía, que era Timoteo. Y al punto de morir, ¿te imaginas la frustración que pudo haber sentido? Oye, Timoteo, tanto tiempo he trabajado en ti, ¿fue en vano lo que he hecho contigo? Oye, ¿no aprendiste tales cosas? Fíjense, hay maneras en las que podemos decir lo mismo, pero usando palabras que golpean. Y muchas veces nosotros nos escudamos en que es que dije la verdad. Sí, dijiste la verdad, pero de una manera golpeando. ¿Por qué? Porque dañaste el corazón de esa persona. Es lo que hemos estudiado en cómo instruir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestra instrucción debe de ser considerando ministrar su corazón. En el caso de Pablo, vemos cómo como padre a hijo lo instruye, pero no golpeando con sus palabras. Aunque de alguna manera el énfasis fue, ¿sabes qué? Ánimo. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, Timoteo. Y empieza a dar toda su carta, una serie de instrucciones, pero tú miras que habla con firmeza a Timoteo para que se ponga las pilas, pero siempre envuelto en esas palabras de amor. Amado hijo, deseo verte, estoy orando por ti de día y de noche. Me he enterado que andas en tus convicciones como que dudando. No, te recuerdo que no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate las palabras de aliento de Pablo a Timoteo. Y una de las cosas que vemos es de que estas palabras salen de un padre amoroso, a pesar de que tenía un panorama gris.
Pablo, de alguna forma, fue una persona a la que se le tachó de muchas formas negativas. Por ejemplo, fue un hombre del que hablaron mal. Fue un hombre del que pusieron en tela de juicio sus motivaciones. Porque a la iglesia que él había fundado, muchos falsos maestros llegaron y a esa misma iglesia le dijeron, es que Pablo solamente quiere lo de ustedes. Es que Pablo no tiene una intención correcta, solamente quiere estafarlos. O sea, fíjate nada más, querían poner en contra a la misma iglesia que él había fundado. Entonces Pablo pusieron en tela de juicio su motivación, su carácter, su integridad. Pablo fue un hombre que padeció de hambre, sufrió naufragios, enfermedades, persecución, apedreamientos, etc. Y Pablo tenía la calidad moral, y aparte de todo lo que acabo de mencionar, para decirle a su hijo Timoteo de que le echara ganas. Timoteo, yo estoy a punto de entregar mi vida por el Señor. O sea, no te puedes echar para atrás. Ánimo. Y esto es lo que nosotros como estudiantes de la palabra de Dios debemos de considerar en nuestro corazón. No te eches para atrás. Aun cuando veamos que la situación no pinta como nosotros pensaríamos o desearíamos, no debe de ser causa, motivo para tirar la toalla. Debemos de perseverar. Hay muchos que dicen, uy, de aquí ya no tengo los años para poder estudiar. No soy demasiado joven, no estoy demasiado ocupado. Ahora, en el sistema en el que nos encontramos, con todo lo que está en nuestras posibilidades con la tecnología, no hay excusa. ¿Sabes que hay programas que aún son gratuitos donde puedes comparar Biblia con Biblia, comentarios, hacer tus anotaciones, ver qué palabra significa en el original? No tenemos excusa como estudiantes de la palabra de Dios para quedar en un estado de ignorancia. Si hay una etapa en la que no podemos nosotros como cristianos ignorar las escrituras, es en la que estamos viviendo. Porque todo lo que está a nuestro alcance en tecnologías es una ayuda que Dios ha permitido para poder acrecentar más el conocimiento de Dios. Pero vamos a ver que no solamente es el conocimiento de Dios, implica también carácter en nuestras vidas. Porque no sirve de nada marcar nuestras Biblias si la misma Biblia no está marcando nuestras vidas. Nosotros necesitamos ser marcados con la palabra de Dios. Miren, Pablo nunca se dejó derrotar por todo esto que acabo de mencionar. Él buscó animar a Timoteo en la fe, a su hijo amado, a su discípulo amado Timoteo, a que permanezca en el camino que él ha emprendido. Y una de las cosas que quiero aquí hacer mención es que probablemente todos, de alguna forma que nos hemos arrepentido, seamos hijos de Dios, porque hijo de Dios es aquel que ha pasado por la puerta del arrepentimiento y ha nacido de nuevo. Ahora, la segunda etapa de tu vida como cristiano es ser discípulo. Y ahí es donde muchos se están quedando. ¿Por qué? Porque a lo mejor por no asimilar o no entender lo que la Biblia implica del proceso de la vida de un cristiano, te estás quedando corto. No solamente implica, ya soy hijo de Dios, gloria a Dios, amén, aleluya. Pues aquí estoy bien, nada más leo de vez en cuando mi Biblia, oro por los alimentos y bueno, voy a la iglesia y creo que checking, ya cumplí. No, hermanos, estás demasiado corto. Porque la Biblia enseña que una vez que hemos venido a Cristo, necesitamos ser discípulos de Él. Y muchos cristianos no son discípulos de Cristo. No son discípulos. ¿Por qué? Porque no quieren pagar el precio. Y vemos cómo Pablo pagó el precio, hasta él dio su vida por el Señor. Y Timoteo también es lo que estaba empezando a ver, que en su vida misma estaba viendo las consecuencias de mantenerse fiel al Señor, la persecución. Una de las cosas que vemos, ya para ver el primer punto, en 2 Timoteo capítulo 1, verso 13, de que todos como cristianos debemos de tener un depósito en nuestra vida, Pablo le dice, retén la forma de las sanas palabras, retén. Hermanos, esta palabra retén, hablando de la sana doctrina, implica de que Timoteo ya tenía un depósito en su vida. O sea, tú no vas a retener algo que no tienes. Cuando Pablo le dice, Timoteo, retén la palabra de Dios, es porque Timoteo ya tenía un depósito en su vida. Ya había de un momento dado cierta preparación. Entonces, lo primero que nosotros como estudiantes de la palabra necesitamos ver es que debemos de tener un depósito en nuestras vidas. Voy a leer el versículo completo. Retén
la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Escucha, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, hay un depósito en cada discípulo, pero tú no puedes tener un depósito si no eres discípulo de Cristo. O sea, ¿cómo te has formado? ¿Cómo has crecido? ¿Qué ideas tienes del carácter de Dios? Es por eso que hay muchos cristianos que al no tener ese estudio minucioso de los atributos de Dios, llegamos a pensar que Dios es severo al condenar a la gente. ¿Por qué? Porque evaluamos el carácter de Dios bajo el carácter nuestro. Dios no es bipolar. Dios al amar a unos y al aborrecer a otros no implica que Él sea bipolar en su carácter. Es que de alguna manera Él va a actuar con cada uno de acuerdo a cómo está alineado con Él. Y es lo que estudiamos precisamente en el primer módulo, ¿no? Hay mucha gente que dice, es que es imposible que Dios derrame la ira sobre la gente. Bueno, estudiamos en primer lugar la justicia de Dios. Que hablábamos de la justicia de Dios, que este término tiene dos acepciones. Una se refiere a su atributo como juez rectoral, que Él es un gobernante, un juez y es recto. Y su justicia distributiva, que se divide en retributiva y remunerativa, que de alguna manera va a infligir castigo al desobediente, pero también va a ofrecer bendición al obediente. O sea, Él va a conducirse de acuerdo a lo que Él es. La distributiva se refiere a cómo va a aplicar sus leyes, cómo va a aplicar el castigo. Y esa manera de aplicar su ley es de acuerdo a lo que Él es. Él no puede ser inconsistente en lo que hace y lo que Él es en su persona. Entonces, de acuerdo a eso, dice la Biblia que Él no va a dejar pasar por inocente al culpable. Dios no puede solamente perdonarte y decirte, ya te perdoné, anda así como pues, en tu vida normal. ¿Por qué? Porque eso sería un Dios injusto. ¿Qué juez puede perdonar a alguien estando en su papel de juez sin pasar por alto lo que es la justicia? Porque la justicia por sí mismo demanda castigo al pecador. O sea, tú no puedes, un juez no puede decir, yo te dejo libre sin antes saldar lo que esa persona ha violentado en su desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? Dios castigó a su propio Hijo Jesucristo para satisfacer su justicia de acuerdo a lo que Él es y ahora poder perdonarnos a nosotros y Él mantener su carácter justo. ¿Por qué? Porque ahora te ofrece el perdón bajo la base de que lo que tú merecías, alguien ya lo llevó, que fue Cristo. ¿Qué implica la justicia de Dios posicionalmente? Que habla de la posición justa o la posición justa que Dios requiere o demanda de cada uno de aquellos que se quiere acercar a Él. ¿Tú quieres venir a Dios? No puedes. ¿Por qué? Porque tú necesitas estar en la misma posición de justicia de la de Dios. Como tú no eres justo por naturaleza, porque la Biblia dice que todos hemos pecado, por lo tanto no puedes acercarte a Dios. Necesitas la justicia que viene impartida de parte de Dios a través de Jesucristo. Cuando ahora nos viste de su justicia, ahora tenemos una posición la que podemos acercarnos a Él. Porque ahora la doctrina de la justificación enseña que ha sido declarado justo. Y al ser declarado justo, quiere decir que ahora Dios nos ve como si nunca hubiéramos violado un solo mandamiento. Habla de la posición en el estado de rectitud en la que Dios está. Fíjate nada más cómo Dios nos ve. ¿Y todo esto por qué? Porque hemos sido rescatados. La doctrina de la redención. O sea, no fue gratis. Le costó la vida a Jesús. Cuando dice que hemos sido comprados por sangre, la palabra sangre debe de entenderse como la muerte que llevó Cristo. Esa muerte violenta. ¿Y cómo la recibimos? Por gracia. ¿Qué quiere decir? Que tú no haces nada para recibir ese regalo de Dios. Es gratuito. Por eso la palabra perdón conlleva la palabra donar. Vamos a recibir algo que no hiciste nada para merecerlo. Es por pura gracia. Es algo que recibimos nosotros como cristianos. ¿Cuál es el conducto? La fe. Somos salvos por gracia, pero el conducto a esa salvación es la fe. ¿Por qué la fe? Porque es la actitud del corazón que es directamente opuesto a, de alguna manera, depender de nosotros mismos. Es la actitud que nosotros tenemos que depende de algo externo a nosotros. Solamente Dios lo puede hacer. Fíjate nada más cómo la salvación que se llevó a cabo
hacia nosotros, Dios tuvo el cuidado de que nosotros no nos fuéramos a vanagloriar, porque no tuvimos ninguna participación en lo que Dios ha hecho en nosotros. Lo único que hemos hecho ha sido pecar. Y eso es lo que hemos estudiado a lo largo del módulo 1. Y un cristiano que no entiende estas doctrinas fundamentales, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Qué has estado haciendo en tu vida como cristiano? ¿No es cierto? Fíjate lo fundamental. ¿Y por qué Cristo murió? Ay, porque me ama mucho y quiere hacerme rico. No hay nada más situación que nos debe de mover a celo que ese pensamiento. Como un gran apóstol moderno que ahora anda por allá en Panamá, él decía que Dios nos mandó a predicar a los pobres para que dejen de ser pobres. Imagínate nada más cómo es lo que asimilan lo que es el evangelio. Hermanos, si un cristiano no entiende lo que es el evangelio, es como un físico matemático que no se sepa las tablas, las operaciones elementales, suma, restar, multiplicar. ¿Cómo eres salvo? La salvación la debemos de conocer, estas doctrinas, como la palma de nuestra mano. ¿Tú eres salvo? Bueno, ¿por qué eres salvo? ¿Qué se llevó a cabo alrededor de esa salvación? Y es ahí donde nosotros necesitamos tener un depósito en nuestra vida. ¿Qué implica la salvación? ¿Cómo yo obtuve esta salvación? ¿Cómo Dios me dio esta salvación, mejor dicho? Entonces, la única manera de que nosotros tengamos un depósito en nuestra vida de la palabra de Dios es a través de un estudio consciente, dedicado y comprometido. Comprometido. Hermanos, todos tenemos ocupaciones, todos trabajamos, todos hacemos diferentes actividades. Lo que nosotros necesitamos ver es cómo priorizamos las cosas. ¿Cómo estás priorizando tu vida, tus actividades? Porque Dios nos dio días de 24 horas. Y dentro de esos días de 24 horas, Dios espera que tengamos un momento para empezar a tener esa comunión con Él, ese crecimiento en nuestra vida espiritual. La iluminación de Dios en su palabra no viene a través de un éxtasis, a través de una visión o a través de un sueño. Muchos desearían que fuera así. Ay, que hoy tenga un sueño, una visión y entonces entender todo lo que la Biblia dice. No es así, esos son cristianos maruchan, esos no existen. O sí existen, pero de alguna forma pues son patito. No, son piratas, pues. No hay nada de convicción, no hay nada de celo por la palabra de Dios, de verdad por la palabra de Dios. Hermanos, el tener un depósito en nuestras vidas de la palabra viene a través de un compromiso de nuestra parte. ¿Qué quiere decir esto? Implica intencionalidad, el deseo de hacerlo. ¿No? Oye, hermano, ¿vas a estudiar? Estoy tan ocupado. Bueno, el que va a estudiar, el que tiene el deseo realmente de hacerlo, el que tiene el anhelo de aprender de Dios, el de enamorarse de la palabra de Dios. Yo he escuchado y recogido muchos comentarios de ustedes a lo largo de las enseñanzas y han sido buenos, hermano. Estoy tan contento porque ahora entiendo más las cosas de Dios y ese conocimiento los lleva a enamorarse más de Dios, de la palabra, apasionados. ¿No es cierto? Nosotros necesitamos estar apasionados de la palabra de Dios. Es lo que Pablo tenía, pasión por la palabra, pasión por Dios y por las almas. Vean lo que dice 1 Timoteo 4, verso 13, hablando precisamente de la intencionalidad, del compromiso que debemos de tener nosotros. Primer carta a Timoteo 4, verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate en el Netflix, ocúpate en el Facebook. Ahí tómate un tiempo de descanso, Timoteo, no hay problema, ahí está Nerón persiguiendo cristianos, hay muchos que lo están bañando con cera y siendo antorchas humanas, ¿no? Ahí adornando sus jardines. Tú tranquilo, Timoteo, fíjate, la enseñanza de Pablo, ocúpate en la lectura. Miren, un maestro del seminario decía, si tú eres cristiano, y de alguna manera no estás habituado a leer, te equivocaste de religión. No sabemos que la iglesia, el cristianismo no es religión, pero para que tengamos una idea de lo que quiere comunicar. Nosotros como cristianos somos lectores, en primer lugar, de un solo libro, que es la Biblia. Sí, hermano, es que la lectura no es para mí. ¿Sabe que yo nunca he sido exceso de la lectura? Hermanos,
si nosotros como cristianos no nos ocupamos en la lectura de la palabra, estamos perdidos. ¿Cómo vas a conocer a Dios? No, es que escuché a fulanito y a fulanita y dice que si yo levanto las manos y pongo mis pies como en cruz, entonces voy a recibir al Señor una revelación. Hermanos, esos son cuentos, son fábulas. Por eso a muchos los engañan fácilmente. De hecho, Efesios 4 lo menciona, que hay muchos fluctuantes. ¿Por qué? Que van de doctrina en doctrina porque nunca se han establecido, nunca han tenido un estudio minucioso, sistemático. ¿Por qué? Porque lo comienzas y a la mitad ya tiras la toalla. No, es que no es para mí, es que es lectura y esto y es demasiado fastidioso. Hermanos, dice Pablo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ya estamos hablando algo serio. Eso sí nos gusta, exhortar y enseñar, ¿no? Pero nosotros necesitamos preparar nuestro corazón, capacitarnos previamente para entonces ya la enseñanza. Dice el verso 15, ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti, Timoteo. Qué palabras de Pablo, ¿no? O sea, realmente habla de un padre hacia un hijo espiritual. Ten cuidado de ti, de la doctrina. Persiste en ello, ¿no? Pero ahora tú le dices, oye, no te vi en el estudio, no te vi. Y ya como que se sienten incómodos porque asumen que nos estamos metiendo en sus vidas. Y en realidad no es eso. En realidad es lo que Pablo está diciendo. La instrucción, ocúpate, Timoteo. Ocúpate. O sea, Timoteo, no te distraigas de lo que debes de hacer, de la meta, del objetivo. Y esto es lo que nosotros como cristianos debemos de tener en nuestro corazón. ¿Por qué? Dice el verso 15, ten cuidado de ti y de la doctrina. ¿Cómo vamos a tener cuidado de la doctrina si no conocemos la doctrina? ¿No es cierto? Dice ahí, persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Persiste en ello. ¿En qué? En la lectura, en el estudio minucioso. ¿Te salvarás de qué? Todo el contexto del verso 4 es de la apostasía. Hermanos, nosotros no podemos decir, bueno, ya estoy firme. He conocido muchos hermanos que asumen estar firme, incluso entienden de la apostasía y se apartan. ¿Por qué? Porque no entendieron que la iglesia está llena de gente imperfecta. ¿Te has dado cuenta que eres imperfecto? ¿O solamente yo me doy cuenta que yo soy imperfecto? Hermanos, todos somos imperfectos. ¿Sabes que no hay iglesia perfecta? Y como dice el dicho que reza dentro del mundo cristiano, el día que encuentres una ya la echaste a perder. ¿Por qué? Porque ya entraste. Ya la vas a descomponer igual. No, es que esta iglesia no, me voy a otra y me voy a otra. Y no se dan cuenta que los problemas son ellos. ¿Por qué? Porque el problema está en nuestro corazón. Es como en el siglo IV, cuando comenzó lo del monasterio. Muchos hombres que buscaban esa vida piadosa aquí dijeron, me voy a aislar del mundo. ¿Por qué? Quiero conservarme puro para Dios. Se fueron a encerrar y descubrieron que el mundo lo llevaban dentro. ¿Por qué? Porque el problema radica en el corazón del hombre. Es lo que Dios quiere tratar en la vida de nosotros. Pero venimos a la iglesia y ya te amargaste, ya hiciste esto. No, nadie me peló, nadie me saludó y comenzamos a mirar una serie de situaciones en las cuales no hemos aprendido que Dios utiliza al hermano para trabajar en mi carácter. Dios utiliza a fulanito para trabajar en tu carácter. Porque muchos decimos, yo tengo mucho amor para todos, pero no es hasta en el momento donde se pone a prueba ese disque amor cuando descubrimos que en nuestro corazón no amamos como decimos amar. Fue precisamente por eso que el Señor le dio esa parábola del samaritano. Porque había muchos maestros de la ley, sacerdotes, no, que yo amo al prójimo. ¿Y cuál es el gran mandamiento? Amarás a Dios y a tu prójimo. Bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor les tira, ¿no? la parábola del samaritano. Mira, había un sacerdote que según tenía amor por las ovejas, por el pueblo, vio al que había sido golpeado y lo brincó. Después vino un levita, vino un fariseo, vino tal cosa, pero vino un samaritano. Y a un samaritano que lo consideraban como perros, como animales, porque habían mezclado su raza judía con otros que no eran judíos, y es donde se vienen los samaritanos, por eso eran, de una manera, hablaban de ellos despectivamente. Por eso cuando le dijeron a Jesús, no decimos que tú eres samaritano, era un insulto lo que le estaban diciendo. Entonces imagínate, vino el samaritano, lo levanta,
le paga ahí en un pequeño hotel por ahí y le sana sus heridas. Y el Señor le dice, ese es el prójimo. O sea, ustedes creen y dicen amar a la gente, pero la enseñanza detrás de esa parábola es que no amamos como decimos amar. Todavía estamos tan llenos de imperfecciones. O sea, todo día es venir, Señor, otra vez lo hice mal, perdóname, lávame, límpiame y continuar avanzando en nuestra vida como cristianos. Miren, todo maestro, todo cristiano de las Escrituras, estudiante, debemos de entender que hablamos de parte de Dios y lo hacemos delante de Él. Hay un texto que dentro de la escuela bíblica, del seminario, le hemos hecho al inicio mucha mención, que es 2 Corintios capítulo 2, verso 17. Pablo le dice a los corintios, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Fíjate que medran. Esa medrar significa traficar, o sea, negociar. Fíjate desde cuándo ya se negociaba con el evangelio. Dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Fíjate, hablamos de parte de Dios. ¿Te imaginas que tú vayas y alguien te diga, mira, ve a tal ciudad o ve con fulanito y dile esto? Pero que llegues con fulanito y añadas más al mensaje. Pues me dijo que le caías gordo. Y de repente venga, oye, pues me dijo esto, pero también me dijo que te caía mal. O sea, ¿qué dirías? Oye, yo no dije eso. Él me está citando mal. Yo nunca dije eso, ¿no es cierto? Y es lo mismo que sucede cuando lo que está hablando Pablo, de que cuando nosotros como cristianos hablamos la palabra de Dios a quien sea, a nuestros hijos, a nuestros familiares, o compartamos el evangelio, estamos citando a Dios. Porque cuando decimos la Biblia dice, estamos diciendo básicamente, Dios dice esto. Entonces lo que Pablo está diciendo es que seamos conscientes que venimos de parte de Dios, pero hay algo más, lo hacemos delante de Él. Que como mensajeros no solamente tenemos la obligación de transmitir el mensaje tal y como es, sino que Dios es parte de nuestra audiencia. Y Él está escuchando cómo lo estamos citando. Y la idea que está detrás de eso es crear conciencia en nosotros de que si lo citamos mal, o sea, tarde o temprano, vamos a responder de eso. Es por eso que todos aquellos que dicen, es que Dios dice, Dios me dijo, se van a meter en serios problemas. Ellos no les interesa ahorita porque probablemente no ven, no literalmente a Dios, no miran, no tienen una comprensión de lo que va a ser cuando estemos delante de Él, pero tarde o temprano van a tener que enfrentarse delante de Dios. Dice 2 Timoteo 2:15. Por eso, una vez que entendemos nosotros que hablamos de parte de Dios y lo hacemos delante de Él, necesitamos ver que hay una responsabilidad nuestra de hablar de la palabra de Dios y haciendo trazos rectos. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia. La palabra diligencia conlleva la idea de tener persistencia para lograr un objetivo. O sea, lo que Pablo está diciendo, tú busca llegar a un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Presentarte a Dios aprobado. Fíjate, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. La palabra presentarte literalmente significa pararse junto a. Y la idea que conlleva es crear conciencia de que un día todo lo que hablemos e incluso lo que callamos, aquel día cuando estemos delante de Él, va a ser un escrutinio divino en nuestras vidas. Y es ahí donde dice ser aprobado. Para ser aprobado, previamente tiene que haber un escrutinio, haber un escáner. A ver, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Cómo lo hiciste? Ese día no es para condenación, pero sí es para ir a, de alguna forma, responder de todo lo que hicimos en nuestra vida como cristianos. Hermanos, todo lo que hicimos en nuestra vida como cristianos. ¿Cómo perdiste el tiempo? ¿Cómo perdiste el tiempo en las películas, en tus series? O sea, no está mal verlo. O sea, yo no digo que sea pecaminoso ver una película o ver una serie. Lo pecaminoso es que eso ocupe el primer lugar en tu vida.
Eso es lo pecaminoso. Lo que pecaminoso es que teniendo el tiempo realmente para estudiar, digas, hijo, estoy tan ocupado, cuando realmente tienes el tiempo. Yo lo he notado. Miren, hay algunos que piensan que uno como pastor no ve. Para no decir que nos catalogan como menso, no sabe nada, ¿no? Miren, yo me hago como que no sé, esperando que un día el Señor les ilumine, ¿no? Pero fíjense, oye, no te vi en la iglesia. Es que estaba tan atareado porque tenía algo que hacer. Pero cuando de su parte de su trabajo tienen algo que hacer, ahí no están tan atareados. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir. ¿No es cierto? Fíjate nada más cómo priorizamos nosotros de una manera de acuerdo a lo que valoramos más. ¿Cómo es que nosotros pretendemos subsistir en medio de una persecución cuando no estamos dispuestos a pagar el precio de estar 2 horas en el servicio? ¿Tú crees que cuando la vida de cada uno de nosotros esté pendiendo sí, de nuestra vida o muerte, vamos a permanecer si ni siquiera tuvimos el esfuerzo, el sacrificio de discipularnos entre semana? ¿Te imaginas? Fíjate nada más cómo podemos ver cuáles son los primeros que van a salir corriendo. Si no tienes el fundamento, la base, miren, no solamente es el conocimiento, es al estar en contacto con la palabra de Dios, nos va transformando nuestro carácter, nos va moldeando a su imagen. Puedes experimentar cuando lees la Biblia esa transformación en tu vida espiritual. Algo pasa sobrenaturalmente que va cambiando tu manera de ser. Yo me doy cuenta, a veces esta semana que no tuve mucha así contacto, andaba ahí medio. Yo decía, híjole, ¿cómo pueden hacer los cristianos que pasan 2, 3 días sin leer la Biblia? Yo no puedo. O sea, ya tengo una necesidad. Anteriormente se manifestaba porque me salía el Nerón que estaba adentro. Y ahora ya no me sale el Nerón, pero me sale una necesidad de estar en la palabra de Dios, híjole. Surge esa necesidad imperiosa de estar con Dios, de que la palabra nos ministre, limpie nuestro corazón, sature nuestros pensamientos. Es ahí, hermanos, donde nosotros debemos de desear la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice, busca a Timoteo por todos los medios estar delante de Dios y cuando estés delante de Él, ser hallado aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero, ¿cuál es la idea? Vean lo que dice, que usa bien la palabra de Dios, de verdad. Si hay algo que debemos nosotros como cristianos buscar es aquel día presentarnos delante de Dios y ser pasados por el escrutinio de Dios y aún estando en ese estado, ser hallados aprobados. ¿En qué sentido? Señor, yo te cité bien. Que el Señor no nos diga, oye, dijiste esto cuando yo no dije esto. Tú dijiste, vive Jehová, que es esto, esto y esto, y yo nunca te mandé a decir nada. ¿Te imaginas? Es bajo ese escrutinio. Oye, yo te escuché predicar y eso no es lo que la intención por lo cual yo lo dije. Cuando entendemos esto como maestros, como cristianos, porque esto no solamente compete a pastores o maestros, nos compete a todos como cristianos. ¿Cómo predicas el evangelio? Ven a Cristo y tus problemas se van a solucionar. Ten cuidado. La Biblia no dice eso. Él no vino en primera instancia a solucionar tus problemas matrimoniales. ¿Sí sabías eso? Él no vino en primera instancia a solucionar los problemas de salud que tú tienes. Él en primera instancia vino a librarte de la condenación eterna. Cuando no entendemos el evangelio, predicamos el evangelio a un Jesús que ofrece, oferta. ¿Para qué? Para cautivar a su audiencia y entonces vengan. La Biblia no enseña eso. Si no ubicamos a la gente en la posición correcta de destituidos y bajo la ira de Dios, no va a surgir en ellos el venir a Dios de una manera bíblica, mirando la necesidad que tienen de un Salvador. Fíjate, pero ahora, ¿cómo anunciamos el evangelio? Lo anunciamos de una manera citando mal al Señor. Por eso nosotros debemos de usar bien. Y usar bien conlleva la idea de hacer trazos rectos. De que la palabra de Dios cuando la citemos sea lo que Dios realmente quiso decirle a su audiencia original y que ahora nosotros la pasamos a la audiencia en la que estamos. Hermanos, debemos de tener un depósito de la palabra en nuestras vidas. Por eso Jesucristo en Juan 5:39
Él dijo, escudriñad las escrituras. Escudriñad. La palabra escudriñar significa hacer pozos profundos, escarbar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Hermanos, esto tampoco no significa que debas de saber todo, pero sí tener una medida aceptable de la doctrina bíblica en nuestras vidas, porque nadie sabe todo, nadie sabe todo. O sea, no, la idea que quiero mencionar no es de que lo sepas todo, sino sí tener una medida pues aceptable de la doctrina bíblica. Mínimo, y así, ¿por qué Cristo murió en la cruz? ¿No? Las doctrinas fundamentales del módulo 1, la justicia de Dios, redención, justificación, propiciación, la fe, la gracia. O sea, tenerlas ahí, cómo gira todo esto, cómo obró en mi salvación, ¿no? Y es algo fundamental. En segundo lugar, una vez que tenemos la palabra, ese depósito debemos de proclamar la palabra con fidelidad. Con fidelidad. Dice ahí 2 Timoteo 4, verso 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Mira, esto te encarezco. La idea que Pablo estaba presentando es como la de un tribunal. O sea, es como cuando vas a un tribunal y te dicen, juras o hacer tal cosa. Lo que Pablo estaba haciendo era llevar a Timoteo ante el tribunal divino y decirle, ¿te comprometes delante de Dios a predicar la palabra? ¿Te imaginas? O sea, Timoteo lo que ha hecho, híjole, el gran reto, ¿te comprometes a predicar la palabra? Y dice que instes a tiempo, afuera de tiempo, que redargullas, que reprendas, exhortes con toda paciencia, doctrina. Y fíjate, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Estos tiempos ya están aquí, como decía Spurgeon. Van a venir tiempos donde las iglesias van a tener cabritas, ¿no? Como pastores cabritas, de alguna manera buscando a ver cómo entretener a la iglesia. Y es lo que ahorita hay, pseudopastores que buscan solo entretener a las iglesias, a los feligreses. ¿Por qué? Porque estos tiempos han llegado, donde ya no quieren la sana doctrina. Y es ahí donde ya en tu corazón de nosotros como cristianos definimos, o nos vamos con esa corriente o decidimos plantarnos con firmeza y predicar la verdad del evangelio. Por eso Pablo dice a Timoteo, mira, está delante de Dios, ¿te comprometes? Porque va a venir tiempos donde va a ser la tentación grande, pero te comprometes a seguir rectamente la palabra de Dios. Fíjate el compromiso que Pablo lleva a su hijo Timoteo. Dice el verso 4, apartarán de la verdad el oído. Apartarán de la verdad el oído. Ahora ya no puedes tocar sus becerros de muchos cristianos porque se enojan. Se enojan. No, es que el pastor habla mal de fulanito. No, es que el pastor. ¿Por qué? Porque se enojan. Aman más a sus becerros que al Señor. Y déjame decirte algo, eso es traicionar a aquel que murió por ti en una cruz. No hay peor cosa que en un momento dado que sea despreciable que alguien traicione al Señor por otra persona. Aquí lo hemos visto, ¿no? O sea, en Montreal. No quiero quemar a nadie. No, en Montreal. En Montreal. Hermanos, donde hay personas que van a la iglesia y entienden que lo que están recibiendo no es bíblico, pero dicen, es que no me puedo salir. ¿Por qué? Porque el pastor me dio trabajo. Es que el pastor me ayudó tanto que no. Hay más lealtad a una persona que a aquel que murió en la cruz. ¿No es despreciable eso? Hermanos, llega el momento dentro del ministerio donde se antepone la lealtad a Dios por la amistad. Hay muchos, ¿no? Dentro de corporaciones que también hemos visto, que pastores prefieren la lealtad a aquel supuesto coordinador que de alguna manera le ayudó tanto por la verdad del evangelio. Así pasó aquí en Casa de Oración. Muchos se fueron a seguir a otro. ¿Y sabes qué enseña ese otro? Que según se levantó como un líder allá en Estados Unidos, volvió otra vez a esas enseñanzas que
Si esa persona tiene tal problema es porque tiene un demonio dentro. Que de alguna manera hay que marchar, porque él decía que ahora, hace unas semanas atrás, vino una predicadora, un predicador, y puso a toda la iglesia a marchar, y ahí andaban. Otra vez regresó a sus doctrinas que no tienen ningún fundamento bíblico, hermanos. O sea, no es para arder en el espíritu. Como lo que Pablo dijo a Timoteo, oye, ten cuidado de ti, porque si no tienes cuidado, vas a arrastrar a muchos. Y es lo que está haciendo, arrastrando a muchos. Ahorita comienza ahí, quién sabe qué vaya a hacer el día de mañana, porque el apóstata no comienza de la noche a la mañana, comienza a través del tiempo ver que lo que empezó a separarse se convierte con el tiempo en una gran brecha. De tal manera que cuando ya llegan a una apostasía como tal, ellos mismos quedan ya engañados. Por eso dice Pablo a Timoteo, hay muchos engañados y otros que a su vez están engañados, que engañan a otros y ellos mismos están engañados. Qué tremendo, ¿no? Por eso Pablo dice, tú Timoteo, ten cuidado. Por eso, hermanos, tengan cuidado. Analicen lo que yo también les digo, a ver si es cierto. Porque hay muchos que dicen, ay, pastor, no, gracias a Dios por su enseñanza. Pero cuando ya es algo en contra de lo que están haciendo no correcto, entonces ese pastor, gracias por su enseñanza, ya dice, no, aquel ni sabe. No, aquel nada más, no, éntrenle a todo, ¿no? O sea, si es cierto que hay una buena enseñanza, pues tú asume que lo que se está diciendo es conforme a la palabra también. Por eso dice la Biblia, a la ley y al testimonio. Hace mucho tiempo que estaba en un grupo de hermanos que no, que el pastor, yo agarré mi Biblia y le dije, bueno, vamos a hacer algo. Estaba otro pastor ahí como de mediador. Le digo, mira, aquí está la Biblia. Si con la Biblia me compruebas que todo lo que se ha hecho está mal, entonces que se proceda. No pudieron ni siquiera mirar la Biblia, hermanos. No, si nosotros vamos a hablar es conforme a la ley y al testimonio. No podemos nada más tirar así por tirar. O como a lo que Pablo le sucedió. Miren, Pablo enseña que iba a muchos a apartarse de la verdad. Y déjenme decirles, hay muchos que se han apartado y que su doctrina es muy tentadora. ¿Por qué es tentadora? Porque esa enseñanza sí acumula feligreses, congregaciones grandes, llenas, personas que tienen fama, que aceptan buscan la aceptación de la gente, el reconocimiento. ¿A quién le interesa eso, hermano? ¿A quién le interesa el reconocimiento aquí en la tierra? O sea, no lo que acabamos de hacer, sino un reconocimiento de buscar el aplauso de la gente. ¿A quién? Mira lo que Pablo dice en Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O sea, Pablo hace una pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Que yo busco el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Y mira lo que dice. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. No sería siervo de Dios. ¿Y qué buscan ellos? Buscar agradarse, pues, de alguna manera, que caerle bien a la gente, buscar la simpatía. ¿Por qué? Porque de alguna forma se manipula mejor, ¿no es cierto?, a las personas. Miren, cuando nosotros predicamos y enseñamos la verdad, es inevitable no recibir persecución. Es lo que el tercer punto vamos a ver ahí en 2 Timoteo 3, del 6 al 8. Por lo tanto, cuando predicas la verdad, tú debes de estar consciente en algo. La persecución va a venir. Va a venir el sufrimiento por causa de Cristo. Dice ahí, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Qué palabras, ¿no es cierto? O sea, qué hombre que Dios usó tan increíble. O sea, sufrió, padeció, de ahí hay una biografía de todo lo que pasó en 2 Corintios 11:23, que menciona en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos recibió 5 veces azotes menos 1. O sea,
De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos. Peligros de los ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligro en el mar, peligro con los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y después de todo esto le dijo: Señor, ¿todo esto me merezco por haberte servido? Imagínate todo lo que padeció el apóstol Pablo. Y a pesar de eso, a punto de entregar su vida, en pocas palabras, coloquialmente, de colgar los tenis, o sea, de morir, de irse ya con el Señor, todavía tiene palabras de aliento para Timoteo. Timoteo, nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos de los que pusimos nuestras manos en el arado y aun cuando el panorama sea gris, andamos. Hermanos, hay momentos donde solamente andamos por inercia, pero necesitamos andar. Todo lo demás se va ajustando en el camino. Todo lo demás. Hay veces que no tienes ánimo de pararte, ¿no es cierto? No tienes ánimo de hacer nada. Pero cuando tú sabes lo que es, que debes de hacer lo que es correcto y empiezas a andar, aunque sea en automático, el tiempo va acomodando lo demás. Va acomodando. Pero no podemos retroceder, no podemos tirar la toalla, no podemos dejarnos mover por lo que sentimos, por lo que deseamos, sino por lo que Dios desea en nuestras vidas, por lo que Dios desea y seguir avanzando, seguir andando. Aun cuando no entendamos lo que está pasando, continúa andando, caminando. Porque no recibimos un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Estamos listos para sufrir por el Señor? ¿Estamos listos para sufrir rechazo, persecución, familia, amigos, trabajo, escuela, vecinos, hermanos en la fe, por el gobierno, etcétera? Hermanos, en último lugar, nosotros necesitamos ver las siguientes generaciones. Pablo, en medio de su muerte, él le escribe a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, verso 2. Lo que has oído de mí, Timoteo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjate nada más. O sea, Pablo todavía dice, ¿cuál era su preocupación? El evangelio. Que perseverara todavía la doctrina tal y como la había recibido del Señor. Le dice, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles. Fíjate, la idea aquí es las siguientes generaciones. Ese puro versículo nos habla de 4 generaciones. Pablo, lo que has oído de mí. Timoteo escuchó. Encarga a hombres. Timoteo escuchó de Pablo y Timoteo debe de encargar a otros hombres que a su vez esos hombres le hablen a otros. 4 generaciones. O sea, ocupado en qué? En que la palabra de Dios siga de generación en generación. Y eso es lo que se ocupan los maestros de escuela dominical. Centrarlos en la palabra de Dios para que ellos crezcan ¿qué? En las otras generaciones. El estudio de las 10 de los jóvenes, ocupados en qué? En que ellos prepararlos para la siguiente, preparar la generación para los tiempos que a ellos les va a tocar vivir. Nosotros nos tocó estos tiempos de gran oscuridad y no podemos nosotros quedarnos con los brazos cruzados. No podemos. Es por eso que necesitamos compartir la palabra de Dios. ¿Y cómo participamos? Compartiendo, dando me gusta, compartir el video, la enseñanza, el mensaje. Qué triste que se comparta tantas cosas que no tienen nada que ver con el evangelio y que nada más van buscando contaminar o otras cosas que sí, ciertamente tienen gracia. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, un me gusta, un like. ¿Cuántas veces compartidas? Una. No, estamos tan indiferentes en los tiempos en los que nos encontramos, que necesitamos despertar. Pablo escribiendo dijo, hermanos, es necesario que ustedes que duerman, despertemos. O sea, todos en general como cristianos, despertemos para ver la realidad en los tiempos en los que estamos viviendo. O sea, el mundo está como una olla
de esas hirviendo, esas olla express, en cualquier momento explota. Y no esperemos a que explote para entonces venir a la iglesia. ¿Cuándo es el estudio, hermano? ¿A qué hora dijo? ¿Qué tal? No, ya se cerró el arca. Ya se cerró, hermanos, busquemos de Dios con todo nuestro corazón. Preparémonos. Dice ahí, busca a hombres fieles que sean idóneos. Ya para terminar, la palabra idóneo tiene que ver respecto al carácter. No solamente es conocimiento, es carácter. Y Pablo anteriormente ya le había instruido a Timoteo qué características debe de tener una persona para enseñar. Ser irreprensible. Una persona irreprensible no quiere decir que sea perfecto, sino que ni tampoco que reciba calumnia, sino de todo lo que se le acuse sea hallado falso. Sea irreprensible, marido de una sola mujer. No se refiere a un estado civil, sino a la pureza moral y sexual, a la fidelidad con la persona con la que vive. Ser sobrio, una persona que está alerta, vigilante, cuidadoso. ¡Ey, cuidado con esa enseñanza! ¡Ey, cuidado con eso porque hay veneno en esa olla!, ¿no? Como Eliseo a los hijos de los profetas. Ser prudente, sano de mente, que tiene dominio propio, que es disciplinado. ¿Te imaginas una persona que enseña y no es disciplinado ni él mismo en sus cosas? No, debemos de buscar ser ejemplo en todos los aspectos. Es complicado, pero se requiere ese esfuerzo de parte nuestra. Ser decoroso, o sea, ordenado en su conducta. Hospedador. Habla de una persona abierta, a la cual todos podamos ver su carácter espiritual. Oye, hermano, te veo tal día o tal cosa y miren, yo observo eso aquí en la iglesia. Oye, hermano fulanito, ¿no? Es porque algo. ¿Por qué no? ¿Por qué no eres abierto? ¿Por qué no me dejas ver cómo tratas a tu esposa? ¿Por qué no me dejas ver cómo tratas a tus hijos? Y ya aquí sí implica el hecho de, estamos hablando en otro nivel en el sentido de, a estos hombres, a los que sean idóneos, a estos ponlos a enseñar. Pero ahora ponen a enseñar a gente que ni siquiera saben cómo, de dónde salieron, dónde surgieron. ¿No? Y es ahí, oye, ¿por qué no invitas al otro? ¿Por qué no invitas a la otra persona? ¿Por qué nada más con ellos? ¿Por qué no con los demás? Si uno como hermano no conoce a los hermanos, entonces ¿cómo vamos a pastorear? Hay quienes no se dejan pastorear, pero bueno, pues ahora sí que ahí el pastor principal se va a ocupar del corazón. Pero nosotros necesitamos mirar, ser abiertos. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Dice, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa en el caso de los hombres. Pero en el caso de las mujeres también describe que sean honestas, no calumniadoras, que implica ser chismosas, murmuradoras. Y esto de murmurar también implica contar una cosa, sea buena o sea verdadera, sea falsa o sea verdadera, pero con el fin de ¿qué? De tachar el carácter de la otra persona, de causar daño. Aun cuando sea verdadero, como ahorita decíamos, no, pero es que dije la verdad, pero ¿cuál es la intención? Fíjense que la actitud de nosotros debe de ser, sí, investigar, deseando hallar inocente a la persona. Pero muchos investigan deseando hallarlo culpable, para que ahora sí le caiga todo el rigor el peso de la ley. Así me hicieron una vez, fíjense. Le llamaron hasta el pastor Chu, le hicieron un revoltijo. La finalidad era hallarme culpable. ¿Para qué? Para ir darme con todo. Y bueno, gracias a Dios que el Señor pues le dio discernimiento a todos los que estaban involucrados y pues el Señor me permitió y me permite continuar. Pero te imaginas, estar en esa situación es feo, cuando la intención del corazón ya va con el dolo de dañar a alguien. Pero cuando hacemos, bueno, vamos a buscar y si lamentablemente es hallado culpable, buscar su restauración. No podemos pasar por alto, pero sí buscar la restauración. Regresando ya para el final, es ser fieles en todo, no un neófito, que sea de buen testimonio con los de afuera. Hermanos, una vez que pasemos por el escrutinio de Dios, entonces Pablo dice, encarga, o sea, deposita en ellos la responsabilidad de enseñar. Todos estos alumnos que pasaron a recibir su certificación, de alguna manera Dios los va a usar. ¿Por qué? Porque no los capacita para tenerlos en un mostrador. No, Dios los capacita para irlos formando. Y una de las áreas donde los va a formar es en su carácter. Va
puede suceder situaciones donde al final es formar el carácter a la imagen de Él. Y que un día todos nosotros como cristianos podamos decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cierren sus ojos ahí donde están. Así con tus ojos cerrados, no te distraigas, pero quiero preguntarte algo así con tus ojos cerrados. Si en unas horas estuvieras delante del Señor, ¿cómo nos hallaría? ¿Te hallaría aprobado o reprobado? ¿Cómo te hallaría el Señor? Si en unas horas estuviéramos delante de Él, ¿cómo nos hallaría? ¿Qué has hecho? ¿Qué hemos hecho? Señor, en esta mañana venimos delante de ti a reconocer que nos falta mucho, Señor. Nos falta tanto en nuestro corazón. Nos falta tanto en nuestras vidas. Señor, hay tantas cosas en nuestro corazón que no las hemos hecho muy bien. Y te rogamos que perdones nuestras faltas, que perdones nuestros pecados, Señor, que limpies nuestro corazón, nuestras ropas, nuestras manos. Señor, que tú nos des la fuerza como a Timoteo, Señor, para que en medio de tanta dificultad, aun cuando él veía que se había levantado una gran persecución por causa de Nerón, aun cuando él veía que habían muchos que habían apostatado, aun cuando él veía la presión externa e interna en la iglesia, cuando veía a su padre espiritual en prisión a punto de morir, en medio de esa situación, Señor, que así como Timoteo sigamos avanzando, sigamos adelante, Señor, que tú nos des esa fuerza y esa gracia a través de tu Santo Espíritu, que cuando estemos pensando en tirar la toalla, dejar atrás el cristianismo, volvernos atrás, Señor, líbranos de ser como Demas, que nos vayamos amando a este mundo. Guarda nuestro corazón, Señor, que nuestro corazón tenga la actitud correcta, la intención, la motivación. Señor, que haya pasión en nuestro corazón, haya entrega, Señor, haya dedicación. Aún lo que yo no alcanzo a entender, el por qué sucedan las cosas, dame la paz, la tranquilidad para seguir avanzando, Señor. Porque sabemos que con el tiempo se van a ir ajustando esas cosas. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas. Si no he sido un discípulo, perdóname, Señor. Perdona mi apatía. Perdóname porque somos buenos para poner pretextos. Pero ¿qué pretextos podemos poner delante de ti? ¿Qué pretextos, Señor? Perdóname. Perdónanos, Señor. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra vida. Que podamos retomar ese camino de entrega, de compromiso, de dedicación. Que seamos discípulos, Señor, genuinos, entregados, apasionados. Que si tienes a bien usar nuestras vidas, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, oh Dios. Úsanos para tu gloria. Que seas tú el centro, que seas tú el enfoque, Señor. Úsanos como tú quieras usarnos. Usa a estos estudiantes que se están formando.
doctrinalmente y tú estás formando en su carácter, usa sus vidas, Señor. Úsalos ahí en donde ellos se muevan, Señor, usa sus vidas. Hay tanta necesidad, Señor. Hay tanta necesidad, Padre. Sí, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.